El Señor me traía una palabra y cuando comencé a prepararla, me fui por otro tema. Yo digo, ¿a qué se debe, Señor, esto? Porque había algo muy específico en la cual Dios no me dejaba apartarme del tema en la cual me llevó. Me dio una palabra y todo, y cuando la encontré me mostró una cosa muy fuerte, y yo digo, bueno, lo voy a preparar a través de eso, y resulta que cuando estaba acá me trajo una palabra. ¿Por qué? Me confirmó por qué esa palabra, ¿sí? Y justamente cuando estábamos pasando la música y bueno, terminamos en este momento de gozo con música de los niños, encontré la palabra del guerrero David. Y es la palabra en que Dios me mandó a través de la Biblia, a través de las Escrituras, hablarle sobre él. Yo quería rescatar un detalle de David, lo tenía preparado para rescatar un detalle de David. Y él me llevó a otra parte de su historia y está relacionado muy profundamente con nosotros, ¿sí? Yo digo, ¿por qué me traes esto otra vez? ¿Sí? Otra vez le dije, ¿por qué me traes esto otra vez? ¿Sí? Entonces, me trajo varios detalles y resulta que cuando estábamos en la oración me trajo esa palabra y el por qué, ¿sí? Bueno, la palabra de hoy como título tiene Somos tentados, ¿sí? Somos tentados, como a David, ¿sí? Entonces, primera pregunta, les pregunto, sabiendo que todos nosotros tenemos acceso al trono de Dios, o sea, tenemos los cielos abiertos para nosotros, ¿sí? Sabemos todos que no todos pueden entrar, ¿sí? No todos pueden entrar. Y ese es el detalle en el cual nosotros tenemos que afianzarnos. Entrar al reino de Dios, ¿por qué? Porque tenemos que entrar a hablar con nuestro Padre, ¿sí? Me trajo la palabra también de Apocalipsis, dice, he aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Se escucha bien de lo que estoy hablando? Bien, porque yo no escucho el retorno. Bien, dice Jesús acá en la palabra de Apocalipsis, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, ¿a qué se refiere cuando Él habla a nosotros? Te está llamando la atención, ¿sí? Nos está llamando a que nosotros, como decía hoy mi esposa la palabra, no es que nosotros venimos a la iglesia, somos llamados, ya predestinados, ¿sí? Y tenemos un llamamiento a la cual dice el tiempo, Jesús te dice, bueno, ya es hora de que vayas a cumplir tu propósito, ¿sí? Entonces, cada uno está predestinado por Dios. Cada uno de nosotros está predestinado por Dios. Tenemos un destino marcado por Dios, te guste o no te guste, ¿sí? Ahora, conforme a la palabra, cuando hablábamos el otro día, hablando con los líderes, que decíamos en la parte en la cual dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, ¿qué significa? Que también son pocos los que llegan, son pocos los que acceden al trono de la gracia, al trono de Dios allá arriba, ¿sí? O al reino de Dios, a lo que vino a traer Jesús a la tierra, ¿sí? Son pocos, ¿sí? Pocos los escogidos. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oye mi voz. Y ahí me quedó grabado, si alguno oye mi voz, cuando habla Jesús en dos partes, ¿sí? Cuando alguno oye, o sea, ¿qué significa? Que si nosotros le obedecemos a Dios, si le obedecemos, ¿sí? Si le estamos prestando atención y le obedecemos. Y en la segunda parte está hablando mi
vos. ¿Sí? Acuérdense que el otro día hablábamos de el yo soy. Cuando hablaba Jesús, yo soy. Diciendo yo estoy acá, yo soy. Ayer, hoy y siempre. Pero ¿quién es tu Dios? Yo soy. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y de qué voy para allá? ¿Qué les digo a tu pueblo? ¿Quién me mandó? Diles que yo soy. El yo soy. Y acá cuando habla Jesús, cuando Jesús viene a la tierra, viene a romper paradigmas, viene a romper esas estructuras. ¿Por qué? Porque Jesús le vino a hablar a su pueblo, ¿sí? Al pueblo de Dios. Él vino con la misión de hablarle y rescatar por una religiosidad. ¿Me entienden? Entonces, Él no venía a imponer una opinión cuando Jesús hablaba. Jesús tenía que imponer su palabra. ¿Me entienden? He aquí, dice, estoy a la puerta. ¿Quién es? Yo soy. El que oye mi voz, o sea, te está dando siempre en primera persona, está hablando así que conmigo no lo haces con nadie. ¿Me entienden? Entonces, él venía a romper estructuras de religiosidad y vos fíjate cuál es el tema. Que justo hablaba con mi esposa el otro día. Cuando vos tenés una formación o una enseñanza, es muy difícil aprender o que te enseñen algo que vos ya tenés formado como un conocimiento. ¿Por qué? Porque uno se lo guarda, uno lo analizó, uno se lo guardó, quedó guardado en el corazón y lo atesoró y decís, bueno, esto es lo que yo aprendí. Pero resulta que vos vas en lo que has dado en la situación, que han venido de otras iglesias y vos le estás hablando que quizás no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que romper lo que está adentro para recibir del otro. Y eso es un cambio a la cual tenés que demolerlo. Si es una pared, tenés que derribarla. ¿Me entendés? Porque siempre queda algún vestigio, algún ladrillo de la pared vieja. ¿Sí? Entonces cuesta recibir ese cambio, cuesta, ¿me entienden? Entonces Jesús vino a pelear con eso, porque sabía que se iba a enfrentar con una religiosidad, ¿sí? Con costumbres humanas, con costumbres tradicionales humanas, ¿sí? Actos y rituales aún mezclados paganos dentro de la iglesia, y tenía que pelear con eso. Entonces cada vez que Jesús hablaba, estaba imponiendo su autoridad de Dios. Yo soy. ¿Sí? El que viene a mí. Siempre hablaba de Él en persona. ¿Sí? Después hablaba, sí, el Hijo del Hombre. Pero en realidad cuando Él tenía que imponer, hablaba con autoridad. De yo soy. ¿Me entiende? Entonces, Él decía que si alguno oye mi voz, o sea, si alguno obedece lo que yo le estoy mandando y abre la puerta, ¿sí? Está abriendo su corazón, abre su entendimiento, abre todo su ser, conocimiento, todo, está abriendo su corazón. Dice, entraré a Él, ¿sí? Entraré, su espíritu va a entrar dentro de nosotros, su espíritu va a entrar por encima nuestro, porque vos te abriste para recibirlo, ¿me entienden? Vos te abriste tu corazón. Por eso dice que entraré en Él. Dice, y cenaré con Él y Él conmigo. O sea que Él va a disfrutar con nosotros, pero nosotros lo vamos a deleitar en sus banquetes. Como le decía la otra vez. Él se va a deleitar con nosotros porque nosotros salimos de la estructura, salimos de nuestro tradicionalismo, abrimos nuestro corazón para recibirle, para recibirlo de en serio. Y a su vez dice que Él cena conmigo, o sea, por nosotros cenamos con Él, o sea, nosotros nos deleitamos de lo que Él viene a traer, ¿sí? De los banquetes que Él viene a traernos, ¿sí? Todo el reino puesto a nuestra vida, ¿me entienden? Entonces, vos fíjate cuál es el detalle, cuán grandeza tiene la palabra de Dios. Vos fíjate, dice, si alguno oye mi voz, ¿sí? Y resulta que encontré una palabra a la cual está en 1 de Samuel 28, que se los voy a hacer rápido porque se nos extendió el tiempo, estuvimos divirtiendo un poco, y otro poco habló mi esposa.
Dice en Primera de Samuel 28, fíjate vos qué detalle. Primera de Samuel 28, dígame si se sigue escuchando bien. Dice en el versículo 16, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Dice, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti? Dice, perdón, lo voy a hacer un capítulo anterior. Dice, está hablando Samuel, él está hablando a Saúl, ¿sí? Saúl desesperado, lo iban persiguiendo sus enemigos y no tenía otra alternativa. O sea, estaba acorralado y consultó a una vidente, pero no de Dios, ¿sí? Una persona que adivinaba. Entonces, ella lo vio a Samuel que se acercaba, porque le decía que había una forma, era una figura, ¿sí? De un anciano, ¿sí? Cubierto con un manto. Entonces dice, y entendió que era Samuel, decía de Saúl, entendió que era Samuel, y humillando el rostro a la tierra hizo gran reverencia. Dice en el versículo 15, dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Dice, y Saúl responde, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Dice, ni por medio de profetas ni por sueños, y por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Ahí estaba en el versículo. Dice, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Acuérdense por este pequeño detalle. No, te lo voy a decir acá. Dice, Jehová te ha hecho como dijo, por medio de mí, dice, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Fíjate en el versículo 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira, dice, contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Vamos al capítulo anterior. Dice que Jehová, dice, como tú no obedeciste a la voz de Jehová. ¿Cómo viene esa relación? Jehová lo escogió como rey a Saúl, para su pueblo, un pueblo que quería un rey visible, una persona visible para rey. Dios, Jehová, lo escogió. No era, digamos, no era lo que él quería, sino lo que el pueblo quería, ¿sí? No, Dios le dio uno conforme al pueblo de lo que quería, no uno conforme al corazón de Dios, ¿sí? Para esto, dice que cuando dio una orden Jehová, Dios, a Saúl, Saúl la completó a medias, ¿sí? Para nuestro entender humano la completó a medias. Pero Dios, Jehová, le quería hacer que obedeciera por completo lo que Dios le estaba diciendo, ¿sí? Entonces, Saúl tenía una lógica humana que cada uno de nosotros puede decir, y sí, también puede tener razón. Pero en realidad lo que estamos faltando nosotros es la obediencia a lo que Dios quería. ¿Me entienden? Entonces, desesperado, más adelante, desesperado, ya Saúl no sabía cómo qué hacer. Entonces, todo lo que él le preguntaba a las personas que eran de Dios, los videntes, los profetas, las personas de Dios, no traían respuesta porque Dios le negaba la respuesta. Porque dice que ya lo había hecho enemigo por su desobediencia. Le había quitado el reino. Le había quitado el reino por tal desobediencia. ¿Me entienden? Entonces, fíjate que nosotros continuamente venimos persistiendo para mantenernos en una posición a la cual estamos con altos y con bajos, pero en definitiva nosotros persistimos a la misma posición de entendimiento que tenía Saúl.
a la cual cuando Jehová le dice, destruye a todo lo que representa a Amalek, todo, completo, por completo, todo hombre, mujer, niño, animales, todo por completo, ¿sí? Porque era un pueblo que cuando el pueblo de Israel crecía, en el pueblo los amalecitas lo devastaban todo. Entonces Saúl le trajo los mejores animales para ofrecer un holocausto a Dios, pero eran de los enemigos. Era algo consagrado a los enemigos, ¿sí? A ídolos. Entonces Dios no quería recibir un sacrificio que sea contaminado. ¿Me entienden? Una posición a la cual nosotros no nos salga del corazón, ¿sí? Que lo hacemos a veces por obligación, pero no te sale del corazón, ¿sí? Y esa es una de las cosas a la cual Dios no perdona a nosotros. Sí, nos perdona por su Hijo, pero hay algo que le molesta, que le aborrece, es que nosotros no podamos trabajar con gozo ante Dios. Su trabajo con gozo para Dios. ¿Me entienden? Entonces, Saúl le dice que él obedeció a todo lo que le habían dicho, pero eligió los mejores animales para hacer el sacrificio para Dios. Y Dios le dijo por completo, no quería nada. Entonces, humanamente nosotros decimos, lo que trajo era un sacrificio para hacerle a Dios. Y en realidad Dios no se complace con sacrificios de cosas consagradas, ¿sí? Tu corazón está consagrado a ídolos y vos haces un sacrificio, vos haces un trabajo para Dios, una oración, pero si tu corazón está consagrado a un ídolo, no es tomado como un corazón puro, sino un corazón contaminado, ¿sí? Con una mancha, que para nosotros humanamente decís, no, pero esto no es tan importante. Para Dios sí es importante. Para Dios sí es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios te prepara para algo importante de Él, Él te va a dar algo bueno, grande e importante para hacer. Y nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? Debemos estar preparados. ¿Vamos? Bueno, dice en el 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira, dice, contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y en el 19 dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos. Entregaré, dice, también a Israel contigo en las manos de los filisteos. Yo quiero que ustedes vayan analizando y entrelácense la vida tuya con lo que le está hablando a Saúl. ¿Sí? Dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos, dice, de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces dice, tú estarás conmigo y tus hijos, dice, también lo estarán. O sea, le estaba avisando que él ya no tenía tiempo, porque él le dio un lugar predominante, que fue ser rey, y a su vez dice que le falló. Entonces ya le sacó el reino, le quitó ese reino que le había dado y ya le dio un tiempo determinado, y ya Dios se apartó de él. Y cuando se apartó de él, todo lo que Saúl había construido, todas las victorias en las batallas, todo lo que había generado, se fue todo, se perdió todo. Y sus enemigos lo abordaron e iban persiguiéndolos. ¿Me entienden? Entonces, vos analizate esto en tu vida. ¿Por qué a veces los resultados que no son favorables nos superan? Y a veces que muchas de las veces nosotros encontramos que esas situaciones nos vienen corriendo a nosotros. Y desesperados nosotros andamos preguntando por todos lados qué es lo que podemos hacer, porque no podemos encontrar respuesta. Y es más, decimos que Dios no está a veces. ¿Me equivoco? No. ¿Sí?
Entonces preguntamos a uno a otro por tu desesperación. Y Saúl, siendo una persona que lo eligió y lo escogió Dios para gobernar su pueblo, fue a preguntarle a una medium del bando contrario para encontrar una respuesta, porque ya que Samuel ya se había muerto. ¿Me entienden? Entonces, fíjate vos que está muy relacionado con nuestras vidas. ¿Sí? Pero vos fíjate algo, en la posición que Dios puso a Saúl. ¿Me entienden? Ustedes la conocen la historia, sí, de Saúl, el rey de Israel. ¿Sí? Dios lo preparó como príncipe, no como rey. Al que bautizó como rey fue a David. ¿Sí? Decimos que fue el rey de Israel, Saúl, pero en realidad fue príncipe. Fue príncipe. El rey fue cuando fue autorizado por Dios que el profeta lo ungiera con aceite, que fue David, el guerrero David. ¿Sí? ¿Me entendieron hasta ahí? Y fíjense, y ustedes vayan llevando esa parte de sus vidas, y yo decía, wow, porque vos fíjate que las circunstancias te llevan a un lugar a la cual a veces te presionan demasiado, ¿sí? Pero es una parte en la cual nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Y tenemos que estar obedeciendo por completo la voz de Dios, ¿sí? Para que no cometamos errores y no paguemos consecuencias. Dios quizás en ese momento fue más estricto con él, ¿sí? Pero nosotros cuando cometemos errores, y más por desobediencia, nosotros pagamos consecuencias, pero no por Dios. Ahora te vas a dar cuenta por qué no, por Dios. ¿Entienden? Entonces vos fíjate que la parte de la desobediencia, ¿sí? Entonces fue sacado de la mano de Dios, ¿sí? Y el otro día me traía una imagen y para preguntarte, si vos estuvieses en una condición sumamente difícil, ¿sí? Sumamente difícil, porque me trajo la imagen de una película, no quisiera contárselo. Si ustedes están en una situación extrema y difícil, ¿qué cosas hoy vos te arrepentirías de haber hecho y decirle, mirá, si hay algo malo que hice, es esto que hice malo y no lo quiero hacer nunca más? ¿Sí? ¿Qué es un recuerdo, una acción, algo que vos hiciste malo o por ahí persiste, pero vos decís, no lo quiero hacer más? ¿Sí? Entonces, me traía la imagen y me traía esa pregunta. ¿Sí? Entonces, si fuese la última chance, la última oportunidad de tu vida, ¿qué cosa cambiarías en esa última oportunidad? ¿Sí? ¿Y qué cosas te arrepentirías de decir o hacer de lo que hiciste antes? Entonces, encontrándote en esa situación, quizás hay muchos que no le duele todavía su vida. Quizás hoy todavía no te ha pegado fuertemente de lo que uno por ahí pretendió de construir en la parte de la vida. Y por ahí, sin Dios, fuera de Dios, no logramos lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Porque no podemos sobrevivir, ¿sí? Porque tarde o temprano, llegado su hora, lleva el llamado de Dios hacia tu vida, ¿sí? Entonces, la pregunta era, ¿sí? ¿Qué cosas te arrepentirías o te arrepentís de haber hecho cuando te encontrás en una situación extremadamente difícil? O cuando tenés una situación amarga, una situación dolorosa, ¿sí? Que vos decís, acá Dios no me está respondiendo, no está llegando, no está recibiendo desde la mano de Dios, ¿sí? Recuérdenlo o piénsenlo ahora, porque no es para que pase de largo, sino para que lo piensen y traigan ese entendimiento, ¿sí? ¿Van recordando? Amén. ¿Sí? Bueno, por eso Dios quiere darte una segunda oportunidad.
Y cuando Dios te quiere dar una segunda oportunidad, ¿qué decisión tomarías con respecto a la pregunta anterior? ¿Qué posición te pondrías en el lugar de esa acción que te arrepentís? Empezar a obedecer. Sí. Pero sobre todas las cosas, va por el arrepentimiento. Era una ley. Para cambiar, tengo que reconocer que no le pasó a Saúl. Entonces, si vos decís en ese momento, yo me arrepiento de haber dicho esto sobre una persona o haber hecho una acción a la cual perjudiqué a muchos, a varios, a lo que fuese, y estoy arrepentido porque por ahí guardo ese dolor en mi corazón, porque lastimé a otros. Bueno, hoy Dios te da una segunda oportunidad. Pero ¿qué pasa? Yo primeramente tengo que reconocer para cambiar. Porque Dios no te va a dejar sucio y poniéndote una prenda limpia. No te va a dar una segunda oportunidad si vos no reconoces lo malo que hicimos anteriormente. ¿Me entienden? Entonces, si no hay arrepentimiento dentro de mí, no puede haber un cambio, una renovación o una restauración de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Saúl le pasó lo mismo. A Saúl exactamente lo mismo le pasó. Porque no obedeció la palabra enviada por un profeta. ¿Sí? Un profeta de Dios. Ese mismo Dios fue quien lo levantó. Entonces no lo tomó, o lo tomó a la ligera, o no lo tomó como tenía que ser. Y eso le costó el reinado, ¿sí? O que Jehová, Dios, le sacara la mano por un acto de desobediencia. Y por ahí vos decís, pero es una pavada. Para Dios no es una pavada. Porque cuando Dios te va a dar algo grande, a lo cual nosotros fuimos asignados por Él, nosotros tenemos que estar encaminados también por Él. Y tenemos que aprender lo básico. Lo básico. Puede ser. Porque quizás nuestro entendimiento no llega a comprender lo que es obediencia. Pero más allá, con una maduración, vas a entender que el primer paso después de gatear fue muy importante. Si no hubieses dado ese primer paso, no estarías corriendo. ¿Me entienden? Entonces, para cambiar, hay que reconocer. En 2 de Samuel, hablando del rey David, ¿sí? Hablando del rey David. Porque es una persona, ¿por qué lo nombraba? Porque era una persona que cometía errores. Tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Pero por qué? Porque era bueno, no. Porque tenía un reconocimiento hacia Dios, la superioridad de Dios, la grandeza de Dios, la benevolencia de Dios. Siempre era una persona que se humillaba y se arrepentía continuamente de sus actos, ¿sí? Cuando se daba cuenta, él enseguida se estaba manifestando ese arrepentimiento. Entonces David metía la pata 2 por 3, ¿sí? Como la metemos nosotros, como equivocamos nosotros, pero en él nacía ese reconocimiento, ese arrepentimiento puro que realmente entregaba su corazón, y cuando lloraba, lloraba en serio, ¿sí? Y de arrepentido por las cosas que hacía. 2 de Samuel 24:1. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dice, volvió a encenderse la ira de Dios, dice, de Jehová contra Israel. 2 de Samuel 24:1, me estoy equivocando. La misma palabra está en 1 de Crónicas 21:1.
Y dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a que hiciese censo en Israel. Repito, la palabra en 2 de Samuel, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David, dice, contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. La palabra de Crónicas dice, 21.1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Cuando habla de una palabra y otra, yo entendí que, porque son muy distantes entre una y otra. Cuando Dios se enojó, le quitó la mano. Entonces a David lo incitó o lo tentó el diablo a que hiciera un censo. ¿Sí? En una de las palabras, en la palabra de Samuel, es que Jehová se había enojado contra su pueblo. ¿Sí? Pero en la segunda palabra es que el diablo mismo incitó a David. Ahora, los dos fueron el motivo de hacer un censo. ¿Qué significa? Que en ese momento en la palabra no estaba David bajo la presencia de Dios. ¿Sí? Y en la segunda te está diciendo que Satanás lo tentó. Ahora, a nosotros nos tienta Satanás. ¿Sí? Continuamente. Ahora estaba en David el no querer ser tentado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si él no le hacía caso, se estaba dando cuenta que se iba a equivocar. ¿Sí? Porque no era una orden de Dios. Ya habían hecho un censo anteriormente sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Ahora fue soltada una semilla para que hiciese un censo. ¿Qué significaba? Que tenía que, o quería medir, o tenía que medir a Dios. Y por la obra. Y porque Dios le entregaba a sus enemigos en sus manos. ¿Sí? Pero ¿qué picó sobre él? ¿Qué le picó? Él le picó la parte que es humana. ¿Sí? La parte de el ego. ¿Sí? ¿Por qué? Era medir sus fuerzas, y no las de Dios, quien había hecho ganar su batalla. ¿Sí? La arrogancia, la soberbia, ¿sí? Cosas humanas. Y vos fíjate que esas cosas humanas tienen consecuencias. Entonces, de David sale a la luz eso. Y vos fíjate que él era una persona a la cual amaba a Dios y tenía el corazón conforme a Dios. Entonces, más de nosotros que tenemos para ahí esos mismos detalles que tenía David, y por ahí pagamos consecuencias y pareciese que las circunstancias vienen corriéndote y queriéndote alcanzar. Pero el resultado de todo eso es por una desobediencia, en definitiva. ¿Me entienden? Ahora, volvemos a la parte humana, natural. Y si yo tengo un ejército, bueno, tengo en una región, en un lugar, en otra provincia, quiero que me cuentes la cantidad de soldados, cuántos caballos, cuántos carros tengo, cuántos escudos, cuántas lanzas, para hacer un censo en general. Entonces, humanamente vos llevas un control, pero si vos dependías que son tus fuerzas, estás diciendo que son tuyas, y dependés de eso y no de Dios. ¿Me entiende? Entonces, hay muchas de las cosas que nosotros hacemos con nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Hablamos también del trabajo. ¿Sí? Justo nos hablaba, y me viene justo la palabra del pastor del otro día, que él decía que cuando la gente viene a la iglesia pide por trabajo, y cuando le dan trabajo deja de venir a la iglesia. Pero se olvida cuál es su proveedor. O porque tenés mucho trabajo no venís a la iglesia. ¿Y quién te proveyó el trabajo? ¿Quién te da de comer? ¿Y quién le da trabajo al que te da trabajo a vos? ¿Quién le hace venir a los clientes a tu patrón?
Y nosotros olvidamos de lo importante. Y te olvidaste que fue Dios el que te consiguió ese trabajo. Ahora, ¿calificamos nosotros para ese trabajo? ¿Y calificamos para Dios con ese trabajo? Porque lo importante es que te dice Él. Porque es muy fácil y muchos lo nombramos. Si lo poco me sos fiel, le decimos a Dios. Y sí, gloria a Dios y perfecto. Y cuando trabajamos, le pedimos un trabajo a Dios, y cuando te da, ya te has pasado de cansancio, te has pasado de horario. Ah, no voy porque llego tarde, no voy, estoy cansado, estoy sucio. No voy a la iglesia. Pero te estás olvidando de quién te da la provisión, quién te da la vida. Es contradictorio, ¿no? Es una desobediencia. El pastor hablaba de infidelidad. Somos infieles para con Dios por nuestras actitudes. ¿Sí? Cuando decimos, no hago esto, no lo hago yo. Y también hablaba de los horarios. Si nosotros tenemos un horario y llegamos más tarde, estamos siendo infieles para con Dios. Porque el arreglo es con Dios. El horario es para tener un orden establecido. ¿Sí? Se amolda a cada iglesia, en cada lugar, conforme a lo que trabaja la gente o más o menos los tiempos que tienen en la forma grupal, porque hay algunos que trabajan de mañana, tarde o noche, tienen negocio o trabajan de distintas cosas. Se ordena más o menos un horario que pueda ser acorde para todos. ¿Me entienden? Pero si nosotros pudiendo llegar temprano, llegamos tarde, le somos infieles. Pudiendo hacer lo bueno y hacemos lo malo, ¿les he contado? Bien. Te hago una pregunta. Volviendo a la parte de la diferencia entre las dos palabras. ¿Satanás puede obligarte a hacer cosas malas? No. ¿Y eso de dónde viene? Nosotros. De nosotros. Satanás te tira una semilla. Si vos la recogiste y entró a tu corazón, empieza a trabajar ella. ¿Entiendes? Pero nosotros somos responsables de no ser tentados. Y si nosotros no obedecemos, la culpa no es del otro. ¿De quién es la culpa? Bien. ¿Se escucha, no? Bien. Fíjate vos este detalle. Este detalle dice: ¿desde cuándo viene Satanás tentando? Desde la desobediencia. Desde el huerto del Edén. Ahora, ¿qué nosotros? ¿Qué nos hace pensar de que a nosotros no vamos a ser tentados? ¿Sí? ¿Qué te hace diferente que nosotros no vamos a ser tentados? Todos somos tentados. Pero está en nosotros el que tomemos la posta o no la dejemos. ¿Sí? Está en el trabajo que nosotros estamos haciendo dentro de nosotros para decir, no, esto me quema, esto no es mío. ¿Me entienden? No corresponde. Por eso Dios habla de trabajar mucho en el hombre interior. ¿Sí? Pablo habla de hacer morir las obras de la carne, pero trabajamos nosotros en nuestro interior. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos los errores que podemos cometer, las tentaciones que Satanás nos puede soltar y todas las cosas malas que nosotros las dejamos de lado, ya no somos un enemigo frente a Satanás, a que antes nos tenía. ¿Me entiende? Entonces llega un momento en que no puede, atentarnos más, no puede trabajar más sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no le dimos lugar a él.
dice que no le dimos lugar y él huirá. O sea, pero él no te dice, si él te probó hoy, ya mañana se está yendo con las valijas. Esto se lleva un tiempo. ¿Me entiende? 1, 2, 3, 5 años. Y depende cuando nosotros más rápido dejemos nuestras cosas, más rápido él va a huir de nuestras vidas. ¿Me entienden? El otro día recordaba con mi esposa, porque no sé con quién de las personas estábamos hablando, y también vivían situaciones difíciles, muy difíciles, puedo decir, es como que una tras otra. Y en definitiva, nosotros pasamos lo mismo. Ahora, cuando nosotros empezamos a encaminarnos, ir creciendo, ir madurando con Dios, a medida que pasó el tiempo, esas cosas ya no existían más. Y son cada vez menos. Y vos me podés decir, sí, pero ustedes son pastores. No, en ese momento no éramos pastores, no éramos nada. Pero es con un proceso en el cual nosotros somos golpeados, somos trabajados. Pero cuando vos estás definitivamente haciendo lo correcto, que más allá de los errores que podemos tener, ¿me entendés? Que hacemos todos los días, metemos la pata todos los días, pero más allá de esos errores, llega un momento en que él no te molesta más. Quizás te venga a molestar un poco nada más, pero no es permanentemente, porque vos estás dejando cosas viejas. Y en esa maduración y en ese cambio estamos dejando muchas de esas tentaciones que antes la tomábamos nosotros, que por ahí no te diste cuenta, pero vos ya la estás desechando, porque estás teniendo una maduración y estás diciendo que esto ya no te conviene, ya no te sirve. ¿Me entiendes? Entonces, como vos ya decidiste estar con Dios bajo todo punto de vista y tratar de no cometer los errores y lo menos posible, ya le estás dejando cada vez menos lugar a que Él te tire tantas semillas y que antes germinaban dentro de vos. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y ese trabajo comienza también con la obediencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el número uno. Porque la tentación que soltó sobre Eva produjo que en Adán desobedezca. Los dos desobedecieron. Pero fue el primer acto a la cual fallamos contra Dios, la desobediencia. ¿Me entienden? Bien. A David, en este caso del censo, le hizo creer que las fuerzas eran de él y también estaba, digamos, dejando de depender de Dios. ¿Sí? Bien. Dice en el versículo, en el versículo 8, bueno, vamos a hacer el versículo 7. Asimismo dice, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente, dice, al hacer esto, dice, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, dice, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, y escoge de ellas una que yo haga contigo. O sea, fíjate vos, en el versículo 8 dice, David reconoce que había pecado, dice, había hecho un acto a la cual deshonraba lo que Dios había hecho con él, ¿sí? Porque había confiado en sus propias fuerzas, en sus ejércitos y no en los de Dios. Entonces dice, había pecado gravemente al hacer esto, y te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, o sea, que le perdones por los errores que cometió. Dice, porque ha hecho una cosa muy alocada, ¿sí? Ha hecho una cosa que no correspondía. Y entonces después Dios le habla, a Jehová Dios le habla al vidente Gad y le dice que le enviara el mensaje a David. Dice, 3 cosas te propongo. Viniendo a Gad, dice, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti
o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con espada, dice, de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste, en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Dice, mira pues, responderé al que me ha enviado. O sea, vos fíjate una cosa. David, primeramente, reconoció que cometió el error. ¿Sí? O sea, cuando alguien nos dice, mira, tenés que hacer esto, o te está pasando esto, o tiene lo otro, nosotros somos, primeramente, de contrarrestar lo que nos dicen. ¿Sí? Decir, no, yo no tengo esto, o yo no soy esto. ¿Entienden? Entonces, justificar. Entonces, justamente, David reconoció ese error, ¿sí? Y no le dijo, no, porque el diablo me tentó y yo le hice caso porque me estaba mal, estaba cansado en ese momento, no había dormido la siesta. No le dijo eso, ¿sí? Reconoció que había cometido un error y que le sacara toda la iniquidad de ese siervo. O sea, ¿qué significa? Que él se había arrepentido de lo que nosotros hacemos, de los errores, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos enseñan, tenemos que correr nosotros en pos de los que nos vienen hablando, ¿sí? Para ir mejorando de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, dice, admitió el pecado, dice, ¿sí? Admitió su pecado. Y Dice, reconoció que había un precio que pagar por su error. Claro, entonces dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en la mano de los hombres. O sea que no quería caer en las manos del ejército enemigo. Dice, así que Jehová envió una peste a Israel y murieron consecuencias del error. ¿Me entendés? Estamos pagando las consecuencias igual. O sea, no es lo mismo que te arrepientas después de pagar la consecuencia a que te arrepientas antes de la consecuencia. ¿Me entienden? Entonces, fíjate vos hasta dónde trabajamos nosotros. Porque él se dio cuenta que él había sido arrogante, que había sido soberbio, que había tenido un ego muy alto al hacer esa actitud delante de Dios. Lo reconoció, pero Dios se enfureció con ese tema. ¿Me entienden? Porque vos decís, ahí en la Biblia cita que es alocadamente. O sea, es una cosa que fue por un arrebato, no por un acto de conciencia, una obra tamaña, porque tienen cosas importantes para hacer. Nosotros tenemos cosas importantes para hacer, el diablo lo sabe, pero nosotros a veces cometemos errores que son de niños, tonteras, ¿me entienden? Y nos cuesta a veces cosas y las hacemos por tonteras, pero pagamos consecuencias por eso. ¿Me entienden? Por eso a veces las cosas se retrasan. Por eso a veces no las recibimos. Y vos decís, pero ¿y por qué no la recibo? ¿Por qué me está pasando esto? Porque yo estoy actuando de una forma que es, digamos, contrario a lo que Dios está esperando de vos. Porque Él ya sabe lo que Dios puso en vos, en cada uno de nosotros, y espera que nosotros tomemos con un acto de madurez esa etapa para trabajar sobre tu cambio. No dejándola pasar a ver si por ahí viene un poco un golpe de suerte y yo recibo algo de Dios. David era un guerrero, ungido como rey por Dios. Pasó las 1001 para llegar a su reinado, desde los 16 hasta los 33. Es más, formó parte del ejército enemigo de Israel, él siendo ungido como rey de Israel. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no podemos quejarnos por la situación que nos está pasando, porque en definitiva son consecuencias por nuestros actos de desobediencia y de rebeldía. Consciente y por ahí justificativos por vos, pero lo que justificamos, lo que nosotros justificamos, tiene un resultado. Si no es bueno, es porque no es de Dios. Si no es bueno, murieron 70.000. ¿Me entienden? En 3 días. Entonces, tus situaciones
Las situaciones que vos vivís, las broncas, las angustias, vos fíjate, son consecuencias de actos de rebeldía y de desobediencia para con Dios. ¿Entienden? Entonces, que este momento sea un punto flexible para decir, ¿en qué estoy fallándole a Dios? O por ahí mirarte en tu interior y decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Bueno, Dios, quiero que vos restaures mi familia, que me prepares, que restaures mi familia. Sí, pero te la restaura y vos no cambiaste. ¿Para qué te lo va a dar? ¿Para que vos la pierdas en la otra semana? ¿Por tus actos de desobediencia? ¿Por tu ego? ¿Por tu soberbia? Como le pasó a David. El arrepentimiento. Dios habla de arrepentimiento hoy. Confesión y arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento. David confesó y arrepentimiento. ¿Sí? Dice, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba en el cielo, dice, y la tierra, y con la espada desnuda en la mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, en señal de afrenta, en señal de humillación, ¿sí? En señal de haber cometido ese error. Cuando hay algo malo y grave se vestían de cilicio, se echaban de cilicio, ¿sí? Entonces, era un reconocimiento, digamos, de mucho dolor el vestirse de silicio, ¿sí? Tirarse encima del silicio. Entonces, ellos se postraron, o sea, se dieron cuenta del error. A lo primero no fue tanto. David entendió que había hecho algo que era indebido y se arrepintió. Pero cuando vio las consecuencias, más le dolió. David, una persona a la cual había cometido el error con el adulterio, con la mujer de uno de sus jefes, ¿sí? Y lo mandó a matar, a la cual esa mujer quedó embarazada y ese niño murió por consecuencia de la muerte de su padre, del esposo de la mujer de David. Ya sabía de los errores, ya sabía lo que era equivocarse, pero él también se arrepintió, se humilló también delante de Dios, lloró, ayunó para que ese niño no muriera, pero ya le fue pagada esa maldición. ¿Por qué? Por causa de un error. ¿Me entienden? Muchas de las cosas que vivimos nosotros son consecuencias también de nuestros antepasados y de nosotros. Entonces, es un trabajo a la cual no es por entendimiento, sino es por aprobación, por obediencia. Porque si alguien me enseña a salir del pozo, no voy a tirar adentro del pozo el que me quiere enseñar a salir. ¿Lo entendemos? ¿Bien? Bien. Entonces, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar, dice, el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho el mal, pero estas ovejas, dice, ¿qué han hecho? Dice, como diciendo, ¿qué culpa tuvieron ellos? Y Jehová Dios mío, dice, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo, dice. Y en el versículo 18, dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y que construyera un altar, dice, a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Cuando Dios frena esa peste, esa destrucción que estaba pasando sobre su pueblo, cuando Dios te perdona de en serio, ahí automáticamente Él reconoce la gravedad del tema, ¿sí? Entonces, el ángel le manda avisar que le construyera un altar a Dios, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros a veces los derribamos con nuestros pensamientos. Muchos de nosotros creemos que por la experiencia y por el tiempo transcurrido dentro de una iglesia,
hemos formado un altar a la cual nos acerca como la torre de Babel cerca de las manos de Dios. Y en definitiva, lo derribamos con un solo pensamiento, con un solo sentimiento. Todo ese altar que te construyó por muchos años. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. Entonces, el ángel de Dios, cuando fue perdonado a esa persona, le dice que le construyera un altar, ¿sí? Para con Dios. ¿Sí? Entonces, tus errores, cuando son reconocidos por vos mismo, tenés que construir un altar para con Dios. Como mi esposa lo hablaba, el altar es un altar de adoración, de confesión, de arrepentimiento, reconociendo la grandeza de Dios, ¿sí? Por su benevolencia, su majestuosidad, ¿sí? Y me estoy adelantando al versículo que viene. Dice, en el 21, y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y dijo a David, y vio David, y saliendo de la era, dice, se postró en tierra ante David. Entonces David a Ornán, dice, le dijo, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, dice, para que cese la mortandad en el pueblo. ¿Sí? Yo te lo compro, yo te lo pago. Dice, y Ornán respondió a David, tómala, dice, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, dice, yo lo doy todo. Ahí cuando yo leí esta parte, yo digo, él la tenía re clara. La tenía re clara. Porque le estaba dando todo no era para el rey. Estaba entendiendo que había algo más que era el rey David. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros no tenemos el conocimiento ni el respeto de lo que es un reinado. ¿Sí? Entonces, imagínate que a veces a nosotros nos tratan de, che, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué decís? Falta que te digan, sí, un abrazo, una palmada, como diciendo, dale que vos podés, a nosotros. ¿Te imaginás lo que sería un rey? Que es inaccesible, que está bajo custodia, bajo guardaespaldas. Vos no podés hablar ni por casualidad, ni siquiera casi ni lo podés mirar. Porque si lo mirás de poco hoy en día, si los mirás un poco por demás, tenés toda su guardia encima sobre tus lomos. Entonces él entendió que dándole todo para Dios, todo lo que tenía, todo, era una ofrenda y un sacrificio para Dios. Y teniendo al rey, le dijo, Tomás, yo no te cobro nada, llévate todo lo que necesitas, hasta el encendedor te doy, ¿sí? Te doy el candela, todo para que prendas fuego. En definitiva, le estaba dando todo al rey, pero al rey superior. ¿Me entienden? Entonces, él entendió lo que estaba pasando. Él comprendió que había algo que edificar ahí. Porque David le había comprado la era, le había comprado el lugar. Entonces, él veía esto. Si vos me compras el lugar que vos escogiste, que quizás no sé dónde le tocaba en el terreno, pero todo su terreno alrededor iba a ser bendecido, porque era un altar dedicado por Dios. ¿Y acá? ¿Está el altar dedicado para Dios? ¿A qué precio? ¿A qué precio? No con la confesión de decir, yo te amo, Dios, yo te glorifico, me lloro ahí. Eso ya lo hizo David. Y él estaba experto a veces meter la pata y quebrantarse. Porque tenemos que lograr el corazón de David para eso, para conmoverlo a Dios. ¿Sí? Entonces, dice,
A ver, para que no se haga tan largo. Mira, dice, le voy a leer de vuelta. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, dice. Dice, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. ¿Sí? Yo lo doy todo, y acordate esta palabra. Yo lo doy todo. ¿Sí? Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, dice, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Que nada me cueste. No le voy a hacer nada a Jehová que no me cueste. Ay Dios, yo te amo, yo te alabo, bla, 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 bla. Y cuando salís allá, ¿qué te pasa vos? ¿Qué dijiste? ¿Qué sacrificio le estás entregando a Jehová? Para que el cuerpo de Cristo esté todo unido en su espíritu, para recibir las bendiciones en tu mismo lugar. Lo que vos tengas que recibir, lo recibís de acá, una gran parte, para estar unidos en el mismo espíritu. Ahora, Dios, Jehová, también está en tu casa, está en tu trabajo, está en la escuela de tus hijos. ¿Cómo está el comportamiento de Jehová tu Dios? ¿Cómo vamos a hacerle un holocausto si a nada nos cuesta? Como dijo David. Si a todo nos regala, ¿cuál es el costo que estás pagando para recibir de lo que Él te tiene que dar? ¿Me entiendes? No lo valoraríamos, no comprenderíamos el valor de lo que Dios está entregando en tus manos. Entonces dice, entonces David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas, dice, de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Entonces, te está diciendo que en ese sacrificio, en esa entrega, en eso que vos haces que realmente te está costando, porque eso que cuesta te viene la maduración. Dice que Él te responde, Jehová. Él te responde, porque realmente lo que Él tiene para darte está muy superior a nuestras capacidades para recibirlo. ¿Me entiendes? Pero es muy superior a lo que nosotros podemos tener en nuestras manos. ¿Sí? Entonces, decía, nosotros, no te digo que estamos siendo probados. Dios nos está encubriendo como si fuera un manto. Porque Dios quiere entregar algo sobre su pueblo, sobre Él, sobre este lugar. Pero dice que hay cosas que nosotros tenemos que desechar de nosotros. Y como le ha pasado a David, situaciones en las cuales necesita un arrepentimiento genuino y verdadero, porque tenemos que despojarnos y que tenemos que pagar el precio de ese lugar, de esa era a la cual edificamos el altar para con Dios. ¿Me entienden? Entonces, si vos te estás poniendo un zapato y te encontrás con una piedra, la notás enseguida. No podés salir de tu casa o de tu habitación hacia la cocina, porque la piedra es demasiado grande y te molesta. Para Dios, nuestras pequeñas cosas molestan para lo que te quiere dar a cada uno de nosotros. Y Él nos está preparando
Y nosotros nos enojamos y nos ansiamos, tenemos ansiedad y nos quejamos, pero en definitiva es para tu bien, porque Dios quiere ponerte algo grande para tu bien. ¿Me entienden? Pero quiere que te despojes de las cosas que te llevaron al desastre como lo llevó a David. Entonces, tenemos que desechar esas cosas viejas o esa carga, porque tenemos que trabajar en nosotros, ¿sí? Y eso malo que está dentro de nosotros, Él lo saca a la luz. ¿Sabés por qué lo saca a la luz? Es como una espina cuando te queda de un día para otro. Vos la sentís que tenés. ¿Pero para qué lo hace? Para que nosotros lo sacásemos. Entonces, Él está preparando para poner algo muy grande en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y lo que está malo, no le eches la culpa, sino mirate para adentro y reconocelo. Confesáselo a Dios. Y arrepentirte de fallarle a Él. Porque las consecuencias, por lo que nosotros pagamos por esas macanas, son muy grandes. Al rey le costó 30.000 personas. ¿Y a vos? ¿Qué te cuesta cada uno de nosotros? ¿Con qué viniste? ¿Con qué ganas? ¿Con qué deseo? ¿Con cuánto luchamos? ¿Con cuánto tiempo a veces estamos peleando por el mismo tema? Es tan pequeño pero grande a la vez. ¿Me entienden? Es tan pequeño pero grande a la vez. Tenemos que hacernos cargo. ¿Me entienden? Esa es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que cambiar los hábitos y las formas de manejarnos o de mirarnos. No de la vista, sino de lo que traemos por dentro. ¿Sí? Cambiemos, confesemos, nos arrepentimos delante de Dios para que todos esos actos que nosotros nos llevaron a pagar una consecuencia grave podamos ser perdonados. Para que comencemos, pero en ese perdón divino tenemos que formar un altar para con Dios. Y ese altar te tiene que costar. ¿Sí? Porque si no te cuesta, no lo valoras. ¿Sí? David lo valoró, porque le costó 30.000 personas de su pueblo. Y por el otro lado no quería ser entregado en las manos de sus enemigos. ¿Sí? Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración.